vamos con el contrato individual de trabajo y los derechos irrenunciables. ¿Cuántas personas, y aquí nos vamos a enfocar al ámbito de los patrones? Sí, es una obligación tener el contrato por escrito, si no hay sanciones en el momento que la autoridad te lo solicite, ¿no? Pero no esperes a que te lo solicite porque el artículo 24 y el artículo 25 te obliga a que debe de ser por escrito, ¿no? Y debe de haber o contrato colectivo, o contrato individual, o contrato ley. Tus trabajadores no deben de estar sin contrato. Debe de haber forzosamente un contrato. ¿Cuáles son los derechos irrenunciables, ¿no? Y dónde se manejan lo que son las relaciones laborales. Las relaciones laborales, trabajador-patrón, se manejan en dos formas: relación individual de trabajo y relaciones colectivas de trabajo. Las relaciones individuales de trabajo, título tercero, artículo 20 al 55, y las relaciones colectivas de trabajo, título séptimo, del 354 al 439. ¿Hasta ahí? Ok. En las relaciones individuales de trabajo nos obliga a llevar un contrato individual de trabajo, que es el que vamos a ver en este apartado. Posteriormente vamos a ver el contrato colectivo de trabajo, que se deriva de, primero debes de tener un contrato colectivo y después se le puede dar el trato de contrato ley, si cumple con algunos requisitos. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta situación nos vamos a enfocar en relaciones individuales de trabajo. Ahora, derivado de la reforma laboral, tenemos que si tú tienes como patrón, firmaste un contrato colectivo, puede que algún trabajador no quiera ser parte de ese sindicato, ¿sí? Y de todas formas, a ese trabajador le rige lo que el sindicato haya logrado. Tampoco se queda vulnerable el trabajador. En la empresa debe de haber o contrato colectivo o contratos individuales, ¿sí? Si tienes firmado, patrón, un contrato colectivo, a todos les aplica. Y aunque aquel trabajador que no participa en el sindicato, de todas formas le aplica el contrato colectivo que el sindicato firmó, ¿sí? Y le debes de dar copia de eso, ¿sí? Algo que no hacen, ¿no? Algo que no hacen los patrones. No le des. Ahora es obligatorio que le des el contrato, ¿no? De hecho, eso ya lo sabemos. Derechos laborales irrenunciables los vas a encontrar, son constitucionales, o sea, son ganados por Constitución, y los repite la Ley Federal del Trabajo. Algunos derechos laborales no los vas a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, los vas a encontrar en la Ley del Seguro Social. Derechos irrenunciables: jornada laboral, percibir un salario digno, disfrutar de un día de descanso, periodos de descanso, participación de las utilidades en las empresas, prestaciones de vivienda, prestaciones de seguridad social, derecho de libertad de asociación sindical, derecho a libertad de negociación colectiva, y estos vienen en la Constitución, ¿no? Los que aplican en la jornada laboral, ¿no? Los que aplican directamente al salario, ¿sí? Bueno, esto hay que cuidarlo, ¿no? Porque aunque venga en Constitución y venga en ley, ¿no? En la jornada laboral, que no estipule una jornada inhumana, ¿no? Que no los tengas trabajando todo el día. Bueno, unos ya trabajan por gusto, ¿no? Por lo regular teletrabajo, por lo regular trabajas en casa, ya trabaja todos los días. Bueno, hay que poner limitantes, ¿no? Lo del tema de la conexión, ¿no? Salario, las que fije el salario y las que fije la comisión del salario, los que deben de ser remuneradores, y muchas veces, si en algún contrato colectivo o en algún contrato individual se detecta, y que esto el trabajador lo puede pedir al tribunal, el juzgador te puede ajustar eso, ¿eh? ¿Cuál es el salario remunerador de una área, de una rama, de un oficio, etcétera? Las que estipulen en un plazo mayor de una semana para para la percepción del jornal o del trabajador. Las que señalan en un lugar de recreo, fonda, café o taberna, ¿sí? No debe de haber algo así que el patrón quiera exigir que ahí consumas. Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir artículos de consumo en una tienda, lo que son las listas de raya, ¿no? Las tiendas de raya. Las que permitan retener el salario por concepto de multa. Renuncias a la indemnización, son irrenunciables, ¿no? Las que constituyan renuncia hecha por el obrero, obviamente el trabajador. Recuerden que la Constitución se va a traer obrero patrón, ¿no? Bueno, y la ley de seguro social, ¿no? Obrero patrón. Indemnización a la que tenga derecho por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, perjuicios, ocasiones por incumplimiento de contratos al despedirse la obra,
Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de un derecho consagrado a favor del obrero que venga en Constitución o ley, ¿no? Algunos derechos irrenunciables los vas a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, los vas a encontrar en Constitución, dispersos, y en la Ley de Seguridad Social. Por eso, la materia laboral no va a ser tan sencilla. El contrato individual de trabajo viene estipulado su obligatoriedad en el artículo 24 y 25. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos, o tienes uno o tienes otro, ¿no? Y ya dijimos que el contrato ley se deriva del contrato colectivo. Se puede elevar a contrato colectivo, ¿no? Artículo 25, el escrito en que conste las condiciones de trabajo deberá de contener, y más adelante vamos a ver. Artículo 26, la falta del escrito a que se refieren estos el artículo 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos irrenunciables que deriven de las normas de trabajo ante sus derechos, ¿no? Que son irrenunciables, de las normas de trabajo y de los servicios prestados pues se imputará al patrón la falta de esta formalidad. O sea, patrón, te van a cobrar, ¿sí? Por no tener, te van a sancionar, te van a poner multas por no contar con los contratos laborales, y los contratos laborales son contratos laborales individuales o colectivos. ¿Qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Lo mínimo son 10 puntos. Nombre, lo relativo a su expediente, ¿no? Nombre, nacionalidad, edad, sexo civil, clave CUR, la clave CUR, registro general de contribuyentes, domicilio del trabajador y del patrón. 2, si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado, ¿no? El tiempo del tipo de trabajo. Siguen las empresas, bueno, de entrada no hacen contratos laborales, eso es un error. Y están finiquitando a los trabajadores. Esto sucede más o menos en empresas de un trabajador hasta 1000 empresas, 1000 trabajadores. Bueno, y hasta 3000 o 4000, ¿no? Los finiquitan cada mes, según ellos, porque ya no hay, porque no quieren hacer antigüedad. El trabajador, su derecho irrenunciable es a la indemnización por antigüedad, ¿no? Entonces, estás malgastando el dinero, patrón. De entrada, pagándole a un asesor que no tiene conocimiento. Y segundo, pues pagándole al trabajador cosas que no aplican. Le estás dando, porque cuando el trabajador lo exija en el centro de conciliación, pues obviamente ese no tiene validez. No, para nada que tiene validez. Pero bueno, todavía hay empresas que subcotizan, que le dicen al trabajador, mira, te voy a contratar por 500 pesos diarios, pero en el IMSS te voy a dar el mínimo, ¿eh? ¿Qué dice el artículo sancionador en cuanto a salarios? En salarios mínimos, si se detecta que el patrón está subcotizando al trabajador, ¿qué es subcotizar, Ismael? Porque como que me confundo. El ejemplo que te acabo de dar, el patrón le paga 200 pesos, pero según el IMSS, pero le está pagando realmente 500. Si se detecta esta situación, el tribunal, aparte de que va a hacer que pague todo lo que tenga que pagar, tiene que remitirlo al Ministerio Público, porque es delito penal o delito de defraudación fiscal también. Ahí está el punto. Ahí está donde ya no valió la pena pagarle al fiscalero, ¿no? Que por ahí creo que cobran 2 o 3% por asesorar. El servicio o servicios que deban prestarse en la determinación con mayor precisión posible. El lugar o los lugares donde deba de prestar trabajo, la duración de la jornada, la forma y el monto del salario, el día y lugar de pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos y planes y programas establecidos conforme a lo dispuesto por la empresa y por ley. Otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones y demás que convenga el trabajador y el patrón. La designación de beneficiarios a los que el artículo 151, bueno, en caso de que el trabajador sea desaparecido en una situación, ¿no? O sea, si tienes tienes que poner un beneficiario en caso de fallecimiento. Y, bueno, las cosas que nunca o muy probablemente ocurran en las empresas, la capacitación.
viene muy fuerte el tema de certificaciones, constancias de certificación y capacitación a los trabajadores por competencias laborales. Entonces, si no estás cumpliendo con esa normatividad, aguas con esta situación, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos. Carta renuncia y convenio laboral. Claro que si no hay un convenio laboral, no hay un contrato laboral, muy seguramente estás haciendo que cuando el trabajador lo despides, pues no le estás pagando su indemnización y no estás haciendo todo lo que debería de hacer por ley, ¿no? Y obviamente estás haciendo un contrato, no estás haciendo ningún contrato. Es más, ni sabías que existía una carta convenio, ¿no? No sabías que existe ya el convenio en lugar de la carta renuncia. Entonces, todavía la mayoría de las empresas, no voy a decir nombres, generan carta renuncia. No debe de haber carta de renuncia, pero estas empresas por lo regular generan carta de renuncia porque se preocupan más por la carta de renuncia que el contrato laboral. Y ya vieron, patrones, todo lo que deben de contener un contrato laboral. ¿Ok? Y bueno, pues la mayoría de las empresas no lo está cumpliendo. Y el fiscalero laboral o el asesor laboral se preocupa más por otras cosas por no hacer que decirle, oye, tu contrato le falta la capacitación y adiestramiento. Le falta lo de las competencias laborales, le falta lo de los beneficiarios, le falta lo de los domicilios correctos, tanto del patrón, del trabajador, y aparte el centro de trabajo. Te falta la descripción correcta de cómo va a aplicar el servicio. O sea, tu contrato laboral debe tener anexos, ¿no? Bueno, todo eso no lo tiene. ¿Tú crees que vas a tener un convenio laboral que hoy debe de aplicar con todas las de la ley laboral y constitución, y estabas ocupando la carta de renuncia? La carta de renuncia ya quedó obsoleta, y hoy, trabajador, si me estás escuchando, espero que sí, digamos a mucha gente, ¿qué crees? Si estás firmando carta de renuncia mensualmente, o te despidieron, o te hicieron forzosamente que firmaras una carta de renuncia, hacemos una previa conciliatoria con el patrón para que te pueda pagar lo que te debe, o pues nos vamos a la instancia conciliatoria, y si no, pues cobramos mediante una ejecución de sentencia esa indemnización y todo lo que te deban. Entonces, tengan mucho cuidado en esta situación. La carta renuncia dejó de existir completamente a partir del 1 de mayo del 2019. Todas las cartas renuncia que firmaste como patrón, más bien que hiciste que firmaran como patrón, agárrate, porque si hubo derechos irrenunciables que todavía estén vigentes, el trabajador los puede exigir, ¿sí? Y bueno, después de haber escuchado todo esto que acabamos de ver, pues definitivamente van a venir a buscarnos, y yo sin mayor problema, ¿no?, para poder apoyar a los trabajadores. Artículo 133 confirma la derogación de la carta renuncia y hace que valga y tenga validez el convenio. Artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo: es nula la renuncia de los trabajadores que hagan a los salarios devengados, a las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que se le dé la forma o denominación. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos. Por eso, su material descargable les va a ahorrar muchísimo dinero, ¿sí? Porque trae toda esta información que debes de hacer. Traemos el convenio de finiquito o el convenio de liquidación, ¿ok? Entonces, será ratificado ante los centros de conciliación y arbitraje según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncias de los derechos de los trabajadores. Por un lado, esa es una obligación, pero si el convenio tiene todo lo que marca la ley, artículo 33, y todo lo que marca la legislación laboral, entonces, cuando el convenio sea celebrado en privado, sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamado la nulidad ante el tribunal. Solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores conservará su validez, y el resto de las cláusulas convenidas. ¿Sí? Oye, Ismael, pero aquí habla de que si tiene algún... Pues sí, claro, debe de tener todos los derechos pagados, y si no, van a poder ser válidos, el trabajador los va a poder hacer valer en tribunales. Entonces, convenio o liquidación, mutuo acuerdo de las partes, nuevo especialista laboral del sector privado.
¿Qué debe de tener de conocimientos? Lo que ya mencionábamos, conocer el área legal. Mínimo, bueno, la certificación dice que 3 años, pero yo más o menos le ando aventando unos 5 para que no se vea tan novato. ¿Ok? Tener el conocimiento, hoy debería de tener los 4 años de conocimiento desde que, como lo que tenemos nosotros, ¿no? Desde que salió la ley, desde que se hizo la reforma, ¿no? En estos momentos tendría que tener de experiencia los 4 años, ¿no? En materia laboral. Pero ojo, el conciliador debería de tener, en materia de estos conflictos para el convenio, tu asesor, conocimientos en el ámbito laboral, todo lo que conlleva, de derecho laboral y derechos irrenunciables del trabajador, mecanismos alternos, de preferencia que esté certificado, ¿sí? Aquí no es, el especialista no es necesario que sea abogado, licenciado en Derecho, porque es conciliador en materia privada, ¿sí? Pero sí tiene que tener una licenciatura como mínimo para que pueda conocer cuál es esa formalidad como tal. Entonces, el convenio laboral privado se puede manejar como convenio finiquito, convenio de liquidación privado, se realiza dentro de la organización. El convenio es entre las partes, trabajador y patrón, y siempre y cuando no tenga una renuncia a sus derechos de los trabajadores, porque va a poder ser susceptible de ser reclamado ante los tribunales. ¿Sí? Y aquí, la actuación del nuevo conciliador privado. ¿Ok? En materia ya conciliatoria prejudicial, entonces sí, surge el nuevo conciliador en el sector público. Aquí no llegaste a un acuerdo de forma privada con tu trabajador patrón, entonces tu asesor fue nefasto, no quiso que firmara renuncias ahí inválidas, entonces el trabajador se va directamente al centro de conciliación, pide auxilio, se genera un convenio o liquidación público elevado a fe pública, el convenio es elaborado personalmente entre las partes, aquí ya son 3 partes, ya no son 2. Si no se llega a un arreglo conciliatorio, entonces se emite, en lugar del convenio, se emite la constancia de no adeudo. Aquí es la instancia del nuevo conciliador, pero en materia pública. Si el patrón no asiste a la audiencia, la multa va de 100 UMAS a 1000 UMAS. Aquí si el conciliador tiene problemas y presunciones de irregularidades como autoridad laboral, las multas a las cuales puede ser acreedor este funcionario es de 10,374 a 103,740 pesos, ¿sí? Que es una multa de UMAS de 100 a 1000 UMAS, ¿no? Esto es aplicable a este funcionario. Aquí, corrijo, me equivoqué en el tema. Al patrón, si no asiste a la instancia conciliatoria, sí se le da una multa, pero es de 50 a 100 nomás, no es tan, llega hasta nada más 10,374, ¿no? Por no asistir a la conciliación. Y aquí estamos hablando del nuevo especialista laboral, que si se detectan irregularidades, tiene estas sanciones. ¿Quién sanciona a la instancia laboral conciliatoria? Los tribunales, ¿ok? Aquí el especialista debe de conocer el área laboral, tampoco se exige que sea abogado en derecho, licenciado en derecho, pero sí debe de conocer la materia laboral y la certificación lo va a validar. Por eso la certificación es renovación cada 3 años y se debe de especializar en conflictos laborales o mediación y mecanismos alternos de solución, ¿no? Lo mismo que el privado. Nada más que aquí tengan cuidado, en materia de conciliación no se necesita que sean licenciados en derechos laborales o abogados laborales, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en juicio laboral, en un conflicto laboral, ¿no? Si estoy en juicio laboral, puedo irme a la instancia conciliatoria, decirle, el mismo juez me va a decir, oye, trabajador, ¿quieres conciliar? Sí, sí quiero conciliar. Ah, ok. En lugar de sacar a relucir una situación de irnos con las diferentes audiencias del juicio, que son 2, entonces te vas directamente al centro de conciliación y con eso ya está elevado a fe pública, perdón, y con una situación de sentencia, ¿no? Entonces, en materia de conciliación, en un proceso para procesal, o como le llaman, ¿sí? Tiene el convenio
el juez va a mandar a la instancia conciliatoria, al centro de conciliación, ya sea federal o local, y ahí y ya regresa con el juez a decirle, ya hice la conciliación, y eso ya culmina el procedimiento, ¿no? Entonces sí puedes conciliar aún estando en juicio, ¿no? Y aquí pues, obviamente tenemos lo que va a suceder en ese proceso, en este tipo de procesos, ¿no? Que vas a hacer una instancia conciliadora. Cuando los trabajadores y patrones llegan a un convenio o liquidación, los convenios celebrados en términos de este artículo serán aprobados por el centro de conciliación competente cuando no afecten derechos de los trabajadores y tendrán efectos definitivos. Claro que si ahí, en esa instancia conciliadora, ya estando en juicio, el trabajador ve que no respetan sus derechos irrenunciables, que ahí el conciliador laboral pues va a tener serios problemas. Por eso el conciliador laboral están dando certificación y fe pública. Entonces, en esa instancia, ahí se acaba el asunto y podrá ser sentencia ejecutoria. Pero si el trabajador, revisándolo con el tribunal, sí va a tener consecuencias el conciliador laboral público y el juez va a aumentar ahí la sentencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, definitivamente, a partir del 1 de mayo del 2019, la carta de renuncia no tiene validez. Se configura legalmente un convenio laboral. El privado tiene validez siempre y cuando no se renuncie a los derechos de los trabajadores. Surge el convenio laboral público. Si no se llega a un convenio laboral público, entonces se emite una constancia de no adeudo. Al emitirse una constancia de no adeudo, se configura el conflicto laboral para que el trabajador tenga la primera herramienta para llegar a una sentencia, a un acuerdo, un auto incidencial o resolución interlocutoria o, lo mejor, una sentencia laboral que va a ser ejecutada, ya sea en ese momento, dentro de 15 días una vez notificada la sentencia, o irnos al embargo. Y ya les expliqué cómo va a ser el embargo, ¿no? Aquí también vas a tener esa situación de ayuda, tanto patrón como trabajador, en las instancias conciliadoras. Conciliador privado, Ferreira Consultores, te va a poder ayudar en toda esa mecánica, en toda esa situación, para que no llegues a la instancia conciliadora pública, ¿no? Lo importante es de que lo atiendas en corto, ¿sí? Con eso y con tu material descargable y con toda la información, más el apoyo que tienes de nosotros, ahí tienes los medios de contacto. Tenemos consultas accesibles, dependiendo del tamaño de la empresa. Te vamos a poder apoyar en todo ese tipo de situaciones, te vamos a poder apoyar en todo ese tipo de circunstancias, todo para que lleguen a un acuerdo conciliatorio patrón y trabajador. En el caso del patrón hay que revisar contratos colectivos, contratos individuales, sindicatos, todo el tema, qué tipo de ámbito te toca, si tienes un contrato con algún cliente que esté en el tratado, si estás aunado al Tratado de Libre Comercio. En el caso del trabajador, simple y sencillamente asistencia gratuita para que puedas recuperar esos derechos irrenunciables. Gracias por ver nuestro video. Coméntanos cómo te ayudó este tutorial y apoya nuestro contenido suscribiéndote y compartiendo este canal. Con tus donaciones, se consigue que más personas puedan acceder a una información superior que les permitirá tener más oportunidades laborales en el futuro. Por último, te invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde encontrarás boletines informativos y nuestras redes sociales para más cursos, talleres y seminarios en línea de forma gratuita.